Buenas tardes. Aquí como todos los domingos, celebrando la Eucaristía en familia. Les recordamos tener el panecito o algún otro alimento para al acabar. Lo bendice quien esté presidiendo en la casa y lo compartimos en memoria del Señor. Para hoy tenemos las siguientes intenciones. Bueno, primero cantemos para que va entrando más gente. Vamos a cantar Hombre de barro. Somos frágiles. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Él está en los montes y en el mar. Él llena el silencio de la noche en calma y camina en la ciudad. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. No mira en los hombres su color, no mira el dinero, es Padre de todos y a todos quiere el Señor. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Las intenciones, como siempre, unas de cal y otras de arena. Lamentamos la partida de nuestro querido Mario, pero también celebramos su Pascua, su vida eterna junto al Padre. Celebramos el cumpleaños de Julianita Casilimas. Acción de gracias por la recuperación de Nelly Valencia. El eterno descanso de Rafaela Vargas, murió en Venezuela. Acción de gracias también por la recuperación de Mabel Cárdenas, de Carlos Mantilla, de Genia Villabona, pero también allí con la familia Porras, con Neco y con Genia. Han tenido distintos problemas en estos días. Salió Genia, pero también fueron infectados por el virus su hijo Edward, la esposa de Edward, Margaret, dos de sus hijas y una hermana de Genia también en Estados Unidos, Olga, el esposo y una hija. Pedimos por la salud del primo Alberto Zárate y celebramos el 8º aniversario de Carlota Arias de Dávila. También Carlos Humberto Cala tiene el COVID. Rebeca Hernández también. Julián David Cortés, médico también, ya va saliendo, pero la abuelita Hilda Lozada también lo contrajo. Pedimos por la salud de Emita, la sobrina en Estados Unidos. Nos alegramos con Edwin García Puerta, que el 28 cumplió años, un gran colaborador nuestro en estas cuestiones de sitios web, de transmisiones. También enfermaron Marta y Oscar Roballo.
El compañero Gustavo Angarita ya lleva 5 años de la Pascua. Marta Rocío Uribe, hermana de Sofía de González, falleció el jueves. Beatriz Pereáñez cumplió años ayer. Y mañana cumplirá años nuestro querido Carepa, Norman. Y pasado mañana, otro querido amigo, Jaime Vallejo. A estas intenciones unimos las que cada uno tenga. Y con estas intenciones nos unimos a celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Recordemos, en el canto decíamos, hombre de barro soy. Creo que todos nosotros reconocemos nuestra fragilidad, nuestros errores. Es bueno que siempre empecemos la Eucaristía sabiendo que necesitamos ser perdonados, ser fortalecidos y ser animados en el caminar. Hagamos un momento de silencio. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y el Señor, que es un Padre bueno y rico en misericordia, nos conceda el perdón de los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo. A él sí lo escucharán. En el Horeb, el día de la asamblea, dijiste al Señor tu Dios que no querías volver a escuchar su voz, ni querías ver más ese terrible fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: tienen razón. Yo les daré un profeta salido de su mismo pueblo, un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios para que les comunique todo lo que yo les ordeno. A quien no escuche lo que él les diga en nombre mío, yo le pediré cuentas. Y el profeta que se empeñe en decir en nombre mío lo que yo no le haya ordenado o hable en nombre de otros dioses, ese morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos: escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro,
porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que vivan sin preocupaciones. El que no tiene esposa se preocupa de las cosas del Señor, de cómo dar satisfacción al Señor. En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su esposa, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la joven soltera se preocupan de las cosas del Señor para consagrarse a Él en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su marido. Esto lo digo para su bien, no para quitarles su libertad, sino para proponerles lo mejor, servir al Señor sin distracciones. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brasma de Colombia. Domingo 31 de enero, del Evangelio según San Marcos. Estando una vez en Cafarnaúm, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar: «Déjanos en paz, Jesús de Nazaret. Viniste a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le ordenó: «Cállate y sal de él». El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban: «¿Qué es esto?». Una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta a los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. ¿Cuál es la autoridad que tiene Jesús?, se pregunta el Papa Francisco en su homilía del 14 de enero de 2020, comentando este Evangelio. Jesús tenía autoridad porque era coherente entre lo que enseñaba y lo que hacía, es decir, cómo vivía. Esa coherencia es la que da la expresión de una persona que tiene autoridad. Este tiene autoridad, esta tiene autoridad, porque es coherente, es decir, da testimonio. La autoridad se ve en esto, coherencia y testimonio. Por el contrario, los escribas no eran coherentes y por eso Jesús, señala el Papa, exhorta al pueblo a hacer lo que dicen pero no lo que hacen. Con esta actitud han caído en la esquizofrenia pastoral. Dicen una cosa y hacen otra. Y la palabra que Jesús usa para calificar esta incoherencia, esta esquizofrenia, es hipocresía. Qué mal hacen los cristianos incoherentes que no dan testimonio y los pastores incoherentes esquizofrénicos que no dan testimonio.
Sí, el tema de la palabra hoy es la autoridad. ¿Cuándo se tiene autoridad? Uno podría ver a dos carpinteros discutiendo sobre la forma de hacer un mueble. Pero si uno ve que los muebles que ha hecho uno de ellos, todos son finos, firmes, hermosos, funcionales, y los del otro son mediocres, uno ya sabe por eso, al mirar los muebles, quién es el que está hablando con autoridad. No es el que mejor discuta, es el que mejor obras pueda mostrar. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. En ese sentido, tenemos que mirar muchas cosas en la vida. Hoy hay un desconcierto muy grande frente a la pandemia y el proceso de vacunación que está empezando en el mundo. Unos científicos dicen unas cosas, otros científicos dicen otras. Unos médicos dicen unas cosas, otros médicos dicen otras. Unos políticos dicen unas cosas, otros dicen otras. Y lo que hay es un desconcierto impresionante, porque no se sabe quiénes están hablando con la verdad y quiénes están simplemente mostrando que es verdadero lo que es simplemente un proyecto de afán lucrativo. No lo sabemos. ¿Por qué no se sabe? Porque todavía no hay experiencia comprobada. Está tan rápido el proceso que no se puede verificar con las obras lo que se está hablando con las palabras. Entonces la gente simplemente o confío en esto o confío en lo otro. Eso es bueno tenerlo presente. No hay todavía autoridad moral por parte de nadie ni para aceptar ciertas vacunas ni para rechazarlas, porque no ha habido tiempo de una sana y suficiente experimentación. En todas las áreas hay maestros, en todas las áreas hay gente que sabe, también en los asuntos relacionados con la fe. Nosotros a veces cuando nos movemos por distintos espacios de la iglesia, vemos que en unos lugares se presenta la fe y el proyecto cristiano de una manera, en otras partes de otra. Y también en eso la gente a veces se desconcierta. Por ejemplo, uno ve que en algunas parroquias la forma de actuar los ministros que están al frente de la parroquia es haciendo alarde de sus conocimientos, alarde de su sabiduría, y hablan de la Biblia como que es más importante lo que ellos saben de la Biblia que lo que la misma palabra de Dios nos propone. Hay gente que le encanta ofrecerle al público los títulos, los niveles académicos por los que ha pasado, y haciendo creer que eso le da autoridad. La autoridad no la dan los títulos académicos. Hay otros que lo que hacen es mostrar poder y tienen una capacidad de convencimiento impresionante. Uno encuentra pastores, y cuando hablo pastores, en iglesias evangélicas, en iglesias católicas, hay muchos que quieren convencer al pueblo de que ellos tienen poder de atraer la salud de Dios para la gente. Y entonces tienen discursos milagrosos y convencen a la gente, y la gente se mueve muchas veces más por la capacidad de convocar que tiene el sacerdote o el pastor o la hermana o quien sea, mucho más por eso que la verdad misma del Evangelio. A veces vemos también que en algunos lugares, ¿cierto?, el amor por el dinero hace que se le muestre a la gente la necesidad de colaborar con las cosas de la iglesia. Y junto a las imágenes religiosas hay alcancías y se hace propaganda del poder de esos santos.
Ese tipo de actitudes, amor a la propia sabiduría, mostrar la propia capacidad de convencer y de crear acciones nuevas en el pueblo, el amor por el dinero del pueblo más que por su fe, eso genera que en muchas instituciones cristianas, católicas, evangélicas, protestantes, con el nombre de Dios se esté moviendo un espíritu contrario al Evangelio. En la sinagoga de Cafarnaún, el sábado, el día de la reunión del pueblo para orar, para meditar las Escrituras, lo que circulaba entre la gente era un mal espíritu. Y se nos dice que llega Jesús y la gente ve algo nuevo. Este sí tiene autoridad. Este sabe de lo que está hablando. No es como nuestros maestros. A veces quienes hablamos en nombre de Dios favorecemos malos espíritus y movemos a la gente hacia el orgullo, hacia la competencia, hacia la imparcialidad, hacia la parcialidad. Muchas veces favorecemos la mediocridad porque eso es lo que vivimos y en el fondo eso es lo que transmitimos. Jesús, ¿qué era lo que mostraba? Jesús lo que mostraba era una experiencia profunda de Dios como Padre, como misericordioso, como entrañable. ¿Cómo lo mostraba? Pues Él era misericordioso, Él era entrañable, Él sabía escuchar a Dios y sabía escuchar al pueblo, sabía entender el dolor ajeno. Él sabía de lo que hablaba. Como un buen carpintero puede hablar de aquello que se está elaborando. La gente entendió que Jesús no venía a hablar bonito sobre Dios, sino a mostrar un rostro nuevo de Dios. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra misión. Mostrar un rostro nuevo de Dios. Y nosotros, en los niveles que nos movemos, en la familia, en la comunidad cristiana con quienes compartimos la fe, en el grupo donde trabajo, con las personas con quienes tomamos decisiones económicas, profesionales, etc. Allí donde quiera que estemos manifestando siempre qué es lo que nos mueve. Si somos cristianos, nos mueve el reino de Dios, nos mueve el amor de Dios, nos mueve la justicia, nos mueve el deseo de ver la vida humana más humanizada. Eso es lo que nos daría autoridad. Un médico no es solamente los conocimientos que tenga de medicina, sino lo que hace con esos conocimientos. Porque hay médicos que precisamente porque saben sutilezas de la enfermedad, arreglan el 80 o el 90% de una enfermedad, pero le dejan el otro 10, el otro 15 o el otro 20% sin curar para tener clientes en su consultorio. Hay muchos abogados que conociendo la ley saben cómo manejarla para que aquellos que vinieron a consultarlos dependan de ellos y así, haciendo procesos más largos, se quedan con más dinero de sus clientes. Encontramos médicos supremamente honestos, abogados supremamente honestos. Hay gente que lo que busca es el bien, aquello que juraron, lo cumplen y lo cumplen de corazón. Y nosotros, en las responsabilidades que tenemos, los conocimientos que tenemos, ¿cuál es la autoridad que manejamos? La gente, ¿por qué puede decir que nosotros somos personas de confianza? ¿Qué vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué mostramos al mundo para que vean que realmente somos de confianza? No solamente de palabras bonitas. Pues lo que debemos mostrar los cristianos es que el amor a Dios y el amor al prójimo es lo que nos mueve.
Y en el hogar, ¿qué es lo que nos mueve? El que tiene autoridad encuentra obediencia en la familia. El que no tiene autoridad tiene que poner su poder y obligar a los otros a que hagan las cosas que él piensa que tienen que hacer. La autoridad no es usando el poder, es usando el testimonio. Por ejemplo, en una nación, las fuerzas militares, las fuerzas policivas, las dicen la autoridad. No, esa no es autoridad, ¿cierto? Esos son los mecanismos que tienen los estados para mantener el orden. Pero la gente no va a obedecer porque haya ejército, porque haya policía, sino porque el gobierno, el Estado, la vida convence. Cuando no convence, hay que fortalecer las fuerzas militares. Cuando no convence el modo de ser económico, político, social, etcétera, de quienes manejan la autoridad, tienen que someterse a la fuerza. Cuando hay autoridad moral en un pueblo, no se necesita ejército. Mire, nosotros en América Latina tenemos una experiencia, por ejemplo, en Costa Rica. Es un país que no necesita ejército. ¿Por qué? Porque hay autoridad moral. Porque hay una forma de vivir la vida social, la vida política, la economía, etcétera, que no se necesita reprimir a un pueblo. El pueblo acoge las propuestas. Ojalá nosotros entendiéramos ese tipo de cosas. Y en la casa, si queremos autoridad, no utilicemos la cantaleta, no utilicemos la humillación del que se está equivocando en la casa, no amenacemos, simplemente con una vida vivida en armonía, en paz, en fraternidad, en diálogo, etcétera, que los niños, que las jóvenes, que todos los miembros de la familia se dejen arrastrar por ese espíritu familiar. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender lo que significa tener autoridad y que aquello que vivimos se refleje en lo que hablamos. Si lo que vivimos no se refleja en lo que hablamos, la gente tendrá que estar buscando otros caminos. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, un hombre, como lo anunciaron en la primera lectura, un hombre de pueblo, que tenía autoridad precisamente porque conoció desde una situación humilde, pobre y trabajadora, la historia, las esperanzas, y las unió con su experiencia del amor de Dios? Sí, creemos. ¿Creen que Jesucristo entregó su vida en la cruz porque vio que era la única manera de mostrarnos que no se reservaba nada para sí mismo, sino que toda su vida era para nuestro bien y salvación? Sí, creemos. Creemos que Él, resucitado entre los muertos, nos dio el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a entenderlo y a vivir fraternalmente en el mismo Espíritu que Él nos enseñó. Sí, creemos. Digamos entonces, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús nuestro Señor. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su afán y su trabajo. El hombre pone su afán y su
se acercó. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, en tu bondad esta ofrenda que te presentamos, que es una ofrenda pequeña, humilde y sencilla, pero en la cual está el sentido de toda nuestra existencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre bueno. Pero muy especialmente te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque con su manera de ser, con su manera de vivir, nos mostró que su palabra era la verdad. Todo lo que anunció como misericordia tuya, lo vivió en medio de los más pobres y abandonados, en medio de los pecadores, en medio de los débiles. Y en él, Señor, descubrimos que la vida tiene mucha esperanza, porque aprendemos también a ser sencillos, a ser humildes, a ser desprendidos de nuestros bienes, a pensar más en el bien común que en el bien personal. Aprendemos, Señor, con Jesucristo a tener una autoridad, de tal manera que cuando hablemos de esperanza y de salvación, no estemos hablando de fantasías, sino de una vida que va caminando en esa dirección a nivel personal, comunitario. Por eso, nuestra esperanza se anima, y con los ángeles, con los santos, con todos aquellos que ya te alaban en el cielo, renovamos en nuestras casas esa alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te bendijo, Padre, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de este pan y este cáliz. Pedimos por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que la lleves a la perfección en la caridad, con el Papa Francisco y todos los pastores que honestamente se preocupan por su rebaño. Pedimos por nuestros hermanos que han muerto. Pedimos por nuestros hermanos que sufren, los que están infectados y luchando
en este momento contra esta enfermedad pandémica. Por los que están solos, es otra pandemia. Los que están desempleados, otra pandemia. Pedamos por las personas que nos ayudan y que nos ayudemos unos a otros, que eso también sea pandémico, para que tengamos autoridad moral. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La vocación es ser hermanos. Vamos a renovar esa vocación y ese deseo de vivir siempre conforme a lo que recitamos en el Padre Nuestro. Por eso, conscientes, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y si la vida nuestra es reflejo del Padre Nuestro, las consecuencias serán un pueblo que va conociendo el verdadero sentido de la paz. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Entonces, démonos fraternalmente un saludo de paz. Ok. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, con nosotros está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos mantengan unidos en esta vida, preparándonos juntos para la vida eterna. Amén.
después de la oración y de la bendición y el canto a la Virgen, entonces los invitamos en sus casas a partir ese pan, ese alimento, en memoria del Señor. Aquí ya compartimos el pan eucarístico. Terminando, partiremos ese pan que nos nutre en familia. El que esté al frente de la familia en este momento, bendiga el pan y lo comparta con los suyos, en memoria del Señor. Jesús tuvo quien lo admirara por su autoridad y quien quisiera desacreditarlo. ¿Y quién es este? Si conocemos a su madre, a su padre, conocemos su familia, es un hombre humilde. Pero que sepamos que el Señor muestra la autoridad a partir de lo más humilde. Que el Señor nos dé la capacidad de tener esa mirada en lo pequeño, en lo sencillo, en lo humilde, ver las mejores manifestaciones del poder de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Entonces vamos a cantarle a la Virgen y continuamos en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Compartamos el pan. Aquí esta mañana lo hizo José Alejandro. ¿Pan de qué? Pan de orégano. Pan de orégano.